Muchísimas gracias. Un saludo desde la Ciudad de México a todos los que me están viendo. Gracias, Joaquín. Tú estás allá en el Cono Sur, en la ciudad de Santiago de Chile. Y bueno, estoy encantada de la vida. Este es un tema que a mí me gusta mucho, me atañe. Hablo por mi experiencia, hablo también por la voz de las mujeres que han estado participando durante tantos años en los círculos de encuentro de madres solas que organizo aquí en la Ciudad de México y que hemos abierto en diferentes entidades de la República. Y me apasiona porque yo soy una madre sola. Yo estuve casada durante 3 años y cuando mi hija tenía aproximadamente año y medio, bueno, tomé una decisión de continuar con mi familia monoparental. Fue una decisión muy triste, pero de alguna manera tuve pues los medios para salir adelante, mi trabajo, mi mamá me ayudó con esta chiquita, con mi hija Sofía, que hoy tiene 31 años, pero me empecé a dar cuenta de que más y más familias en estas condiciones tenían muchos problemas para sacar adelante a su familia. Hoy por hoy, en México y en muchos de nuestros países de Latinoamérica, las familias con mayor tasa de crecimiento son desafortunadamente las familias monoparentales. Yo creo que la familia nuclear compuesta por mamá y papá responsables, buenos ejemplos, que ven por sus hijos, por la dignidad de sus hijos, de ellos, de la familia, creo que es el modelo más apropiado, pertinente, natural, por el que como seres humanos estamos mandatados para traer el mundo de lo masculino y de lo femenino a nuestros hijos, que es tan, pero tan importante en su desarrollo. Así es de que agradezco a la Academia de Líderes Católicos. Voy a ir presentando algunas diapositivas, si me lo permiten, y después, como dijo Joaquín, vamos a iniciar la parte de preguntas y respuestas, por si quieren ustedes comentar algo en relación a esto. Bueno, como Joaquín ha dicho, yo soy activista por los derechos de las mamás solas y de sus hijos. En un momento más les voy a platicar. Las cosas están cambiando muchísimo. Afortunadamente, desde el mes de marzo hasta este momento se abre un nuevo panorama de esperanza para México. Muchos países ya lo tienen porque han sido, pues, han llevado la delantera, más avanzados en cuanto a los derechos de las madres solas y sus hijos, pero en México realmente pues no había manera, espero que con lo que les voy a platicar la haya, de garantizar el pago de la pensión alimenticia, que es tan, pero tan importante para nuestras familias, y quienes pues tienen una familia monoparental podrán pues estar de acuerdo conmigo que es difícil para las mamás sacar adelante una familia. El Papa Francisco nos dice que estamos en un cambio de época, que no es una época de cambios. Y yo me pregunto cuántos de estos cambios han sido provocados por estas inquietudes de desarrollo de las mujeres o que por necesidad tienen que salir de su ámbito privado para conquistar los ámbitos públicos. Yo me acuerdo que cuando estudié la carrera, estudié para contador público aquí en la Ciudad de México, pues éramos realmente pocas mujeres. La matrícula universitaria femenina pues era baja. Hoy en la mayoría de las carreras hay mujeres, sacan las mejores calificaciones. Luego pasa algo que la maternidad se les atraviesa y muchas de ellas, pues por supuesto, se quedan en casa cuidando a los hijos y no hay mejor manera de construir una familia que dándoles sobre todo en los 6 primeros años lo que necesitan los hijos, que es presencia. Pero muchas mujeres no pueden dejar sus trabajos, es parte de la economía familiar ya el ingreso que aportan las mujeres. Y también muchas de ellas se quieren desarrollar y muchas otras, como decía, son mamás solas. ¿Qué es eso de las mamás solas? Bueno, pues son entre las madres solteras, aquí les decimos en México madres solteras, a las chicas que no pudieron consolidar su vida en pareja y quedaron embarazadas, casi siempre es una joven. Después son las madres viudas, las madres abandonadas, las madres separadas, las madres solas por elección, que deciden que se les acaba el reloj biológico, y esta es una realidad. Muchas mujeres quieren tener pues un hijo unilateralmente, aunque yo creo que tarde o temprano esos hijos van a reclamar su origen y van a buscar al padre.
Nos ha pasado en muchos círculos de encuentro de mamás solas que los hijos al llegar a la época de la adolescencia buscan incansablemente cuál es su origen y quién es su papá. Es un cambio de época, las mujeres hemos salido masivamente. Antes en las mesas no nos sentábamos en las mesas de decisión, estábamos en la segunda fila, a lo mejor sirviendo café. Hoy en día hay muchas directoras de empresas académicas, empresarias. Acabo de venir de la escuela de Parral, de líderes católicos de Parral, donde estuvimos hablando sobre las familias, el desafío de las familias justamente. Y fueron muchas mujeres que tienen empresas, son empresarias, las mujeres. Las mujeres tenemos sueños y hoy sabemos que también tenemos posibilidades, pero sabemos también que nuestros hijos y nuestra familia, la mayoría, los tenemos en primer lugar. Aquí el problema es cómo vamos a lidiar con estos dos mundos que son tan, pero tan demandantes. Y hay que decir que muchos cambios, incluso los tecnológicos, que han facilitado la vida en muchos aspectos, también han afectado negativamente porque nuestros hijos a lo mejor no tienen esa capacidad de juicio y de discernimiento de procesar lo que están viendo en las redes sociales. Muchas cosas que hay en contra, la migración, por ejemplo, la desvinculación de las familias por la migración, que es un fenómeno mundial. Y de todas estas familias que se quedan solas, digamos, o al frente de una mamá con todas las responsabilidades del doble rol, pues los más vulnerables, por supuesto, son los hijos e hijas de estas familias monoparentales. El Papa Francisco está preocupado por esta situación. Más adelante vamos a ver lo que dice la Amoris Laetitia dentro de esta, digamos, intención del Papa de que todas las familias tengamos las mismas oportunidades. Por lo pronto dice en Amoris Laetitia que en el entorno de una familia jefaturada por la madre, generalmente el niño crece en un abandono que lo expone a todo tipo de riesgos y su maduración personal queda comprometida. Hay que hacer algo. Pocas políticas gubernamentales, legislativas, judiciales de la organización civil tienen incidencia directa en las madres solas. ¿Y de qué vamos a seguir hablando en este tiempo que vamos a estar con ustedes? Pues del reto justamente, del desafío de estas madres en solitario, estas madres que educan sin la presencia cotidiana del padre. En promedio, en los países latinoamericanos, 4 de cada 10 familias están jefaturadas por una madre sola. ¿A qué obstáculos se enfrentan? ¿Qué posibilidades tienen para salir adelante en educación, en bienestar, en justicia social? Vamos a hablar de la psicología del niño abandonado por el padre, hablar de las carencias emocionales, psicológicas, espirituales de los hijos que no han sido protegidos por el padre, recalcar de la importancia de la figura paterna y del papel de la madre en la formación de su personalidad en circunstancias adversas. También vamos a hablar de la endeble protección de los países ante las familias jefaturadas por la madre. Vamos a hablar un poco del derecho comparado para que se conozca la realidad desigual de los países latinoamericanos. ¿Por qué es alto el índice de familias monoparentales solamente mantenidas por la madre? ¿Qué han hecho bien algunos países de nuestro continente para promover los derechos de las madres solas y de sus hijos? Y finalmente vamos a hablar de los desafíos de la Iglesia al cada vez mayor número de familias monoparentales, cómo incidir en una mayor inclusión de las madres solas y sus hijos dentro de la Iglesia, de qué manera ofrecer ayuda a menores en el logro de una pensión alimenticia, en aportes a su educación, o poder allegarles una figura masculina confiable que pueda influir positivamente en ellos. Importantísimo el acompañamiento de escucha y comprensión de una madre sola ante la adversidad para estar en paz con su tarea, para realizarla con paciencia, con ternura, con tiempo y despertar actitudes de crianza que faciliten el proceso
a los hijos. En nuestros países latinoamericanos hay una circunstancia que no ayuda en todo esto, y es que tenemos la más alta tasa de fecundidad y, por supuesto, de natalidad de niños, hijos, de mujeres de entre 12 y 19 años de edad, con todo lo que esto implica en términos de crianza, en términos muchas veces de truncar un desarrollo profesional, en términos de pasar a lo mejor a seguir viviendo con la familia de origen, y eso significar pues una incomodidad también para ellas de no poder tener una familia independiente, y sobre todo la inmadurez psicológica, la inmadurez emocional. Creo que es un problema grande de nuestros países, que sigue habiendo mucho embarazo adolescente con todas las implicaciones que esto tiene. Y yo creo que es importantísimo que nosotros estemos conscientes de todo esto que está pasando con nuestras jóvenes. Como decía en un principio, mi propia condición de vida me ha llevado al activismo social a favor de las madres solas, como promotora de sus derechos y los de sus hijos. Cuando mi hija Sofía tenía 1 año y medio, su padre se fue de la casa para vivir de nuevo en soltería después de un largo periodo, de lo que para mí fue un maltrato emocional, un maltrato psicológico. Y al verme en la necesidad de encontrar un segundo empleo y superar las necesidades de cuidados y de supervisión de mi pequeña hija, pues empecé yo a ver cuántas y cuántas mujeres tenían la misma condición que yo, con todo y que mi situación era más o menos manejable. Pues me puso en mucha conciencia de estos avatares de las madres solas y trabajadoras para asistir pues más o menos tranquilas a sus empleos, sabiendo que sus hijos estarían bien, sobre todo en el enorme esfuerzo que hacían para cobrar una pensión alimenticia. En la Ciudad de México me dediqué a buscar de alguna manera a través de legisladores que se creara el registro de deudores alimentarios morosos, y se logró en el año 2011. Y ahora este mecanismo se ha, pues afortunadamente, ya logrado después de muchos años de lucha. En marzo de este año hemos logrado el Registro Nacional de Obligados Alimentarios, después de que ya en 13 países lo tienen. ¿Qué es esto? Una forma de garantizar el pago de la pensión alimenticia. La maternidad sin pareja de verdad es un reto que nos implica pues mucho trabajo, mucha organización y sobre todo mucho significado que hay que darle a esa maternidad. En América Latina, región donde no hay nación, en donde no se tenga una deuda social y moral con las familias monoparentales. Sin embargo, hay países cuyas legislaciones y políticas públicas están mucho más avanzadas, y luego lo veremos un poco más adelante. Países como Argentina, como Chile, como Perú, como Ecuador, como Brasil, tienen pues todavía mucho más formas de garantizar el sostenimiento de una familia a través del apoyo de una pensión alimenticia. No es el caso, o no había sido el caso. Esperemos que con este registro nacional y con todo lo que más adelante les voy a comentar, se logre en nuestro país. Y desafortunadamente los esfuerzos de organizaciones sociales y religiosas tampoco han alcanzado a atender en su real necesidad a las familias jefaturadas por una madre que actúa casi siempre en solitario, sin la participación activa en la educación de los hijos por parte del padre. Y en ocasiones, peor aún, con una deliberada actitud negativa del progenitor, obligado a sostener, a cuidar, a dar ejemplo para que los menores hijos no reciban ese apoyo económico y moral, lo que se ha dado en llamar recientemente violencia vicaria. Es urgente que tanto jóvenes y niños como las propias mujeres pues puedan gozar de más inclusión social, que se atiendan sus derechos contemplados en las leyes. Una de las garantías individuales que presume México en su Carta Magna, en el artículo 4, es justamente la existencia de un Estado solidario
que a falta de cumplimiento de los padres con sus obligaciones, habría que cubrir las necesidades más elementales. Pero eso, desgraciadamente, suele ser una letra muerta. Las mamás que ejercen como pueden la crianza sin la ayuda del padre de sus hijos están sumamente agobiadas. Incluso yo tengo así como muchísimo temor cuando escucho a las mujeres en los círculos de encuentro de madres solas que están a punto de, como decimos aquí en México, de tirar la toalla, de dejar la responsabilidad a los padres, sobre todo las mujeres jóvenes que quieren desarrollar su vida de otra manera. No es que no haya ese apego, pero no hay tanto esa visión de que la mujer tiene que de alguna manera quedarse mucho más tiempo y mucho más dedicadamente en su casa. Y esto a mí más que nada me preocupa muchísimo. Y aunque muchas de las mujeres trabajan dobles jornadas, cada vez más están sin menos recursos. Aquí en México se quitaron las escuelas de tiempo completo, se quitaron estas guarderías, muchos albergues para mujeres que sufrían violencia y que estaban resguardadas con sus hijos en estos lugares, la mala calidad de la educación, en fin. Y por parte de los empleadores se dan muchos casos también hacia las madres solas, de abuso, de explotación, porque saben que esas mujeres no van a soltar tan fácilmente los trabajos por necesidad de alimentar a sus hijos. Son mujeres que se adaptan al salario que les impongan, que no alzan la voz para que no se noten, para que no se les despida de su empleo. Por supuesto que no reclaman derechos laborales por el mismo motivo y no acuden a los juzgados a demandar una pensión alimenticia porque muchas de ellas ni siquiera saben que existe la posibilidad de demandar pensión alimenticia. Y otras han oído que no vale la pena perder el tiempo, ya que el padre paga hasta 6 meses, cuando mucho, si es que sacó fianza, para exhibirla en el juzgado de lo familiar, pero luego se olvidan de los hijos, sobre todo una vez que el juez dio por concluido el proceso judicial. En otras ocasiones, las pobres madres, las propias madres, no le dan seguimiento al juicio de la pensión alimenticia. ¿Por qué? Porque no quieren faltar al trabajo, porque no tienen dinero suficiente para pagar un abogado. Y hay veces en que el padre de los hijos amenaza a la madre con quitarle a los niños o hacer un alboroto en su trabajo o en la familia o en la escuela de sus hijos o en el vecindario si se deciden a ir a los juzgados a solicitar lo que por derecho les corresponde. Así, de 10 hijos de las familias monoparentales, 8 no reciben la pensión alimenticia. Y bueno, pues a falta de recursos para emprender una vida independiente, la mayoría de las madres jefas de familia vive, entre comillas, como decimos en México, arrimada con su familia de origen. Y no se contabiliza en los censos como una familia monoparental, como una familia aparte, porque cuando llegan la gente que realiza el censo a contar a las familias, pues las cuentan como la hija o como los nietos que viven en casa de la familia de origen y no como una familia aparte. Por eso digo que 30% está contabilizado y el otro 10% es muy probable que esté como un subregistro dentro de las familias que llamamos ampliadas, es decir, compartiendo el techo con la familia de origen porque no le alcanza el salario para pagar una renta y en el fondo porque saben que mal que bien ahí les cuidan a los hijos, sobre todo actualmente que el gobierno ha erradicado todos estos programas. Y en adición a esta prestación, les decía que se tenían las escuelas de tiempo completo. Eran pocas, era el 15% de las escuelas de educación básica, pero ahora ni siquiera contamos con eso. Parece ser que las políticas públicas de verdad están en contra de las familias monoparentales y sobre todo también de las mujeres que trabajan. Hoy en nuestro país, el 75% de las mujeres mayores de 15 años están trabajando. Entre las causas por las cuales las mujeres no luchan por una pensión alimenticia también está el hecho de que en muchas condiciones esta pensión alimenticia se recibe de manera condicionada por parte del padre de los hijos. Una señora me dijo en uno de los círculos de encuentro de madres solas que organizo, yo tengo mi dignidad, me decía, Julieta, y yo no quiero dádivas. Y es que en la mayoría de los casos el padre de los hijos cree que la pensión alimenticia es una dádiva. Sí,
que por el hecho de que yo te doy dinero, en tu casa mando y dame las llaves y a lo mejor me meto en tu casa y hasta en tu cama. La señora decía en la reunión con otras mamás, a cambio de una raquítica pensión, ahí está el Señor persiguiéndome, al que corrí porque un día me quería matar, creyendo que tenía el permiso para meterse en la casa a mandar y en ocasiones hasta quiere meterse de nuevo en mi cama cuando ya tiene otra que le cumpla. Así me dijo, porque dice que él tiene derechos, que es que porque me da pensión. En muchas familias no se tiene la menor idea y en gran parte de la sociedad de lo que es una pensión alimenticia. En un momento lo vamos a ver. La señora también comentó que en esa ocasión, que le es muy difícil estar yendo a los juzgados porque si falta la corren, como sucede con frecuencia, y que no quiere darles pretexto a sus empleadores para echarla de la fábrica. Y dice esta señora, a veces no sé bien qué hacer o con quién cumplir. Estoy metida en un callejón sin salir. Y bueno, pues en este país, como en algunos otros de nuestros países latinoamericanos, parece ser que la pensión alimenticia es algo muy difícil de conseguir. La pensión alimenticia es un compromiso moral de vida con los hijos. Ellos, a mi parecer, deben ser la más alta prioridad en mi país y creo que en todos lados. Todo debe apuntar a algo que en jurisprudencia se llama el interés superior de la infancia. O por lo menos así se han comprometido muchos de nuestros países, no solo con sus propias leyes en múltiples tratados, también en convenciones internacionales, en normas mundiales que tienen que asumir en pro del interés superior de la infancia. En lo personal, creo que el hijo que no recibe o hija que no recibe de sus padres el amor y el respeto a su dignidad humana que le toca, se siente en desventaja. Se pregunta con vergüenza y se pregunta con culpa, ¿qué estoy haciendo yo mal para que no me den lo que merezco? ¿Acaso no valgo lo suficiente? Este chico, esta chica crece con un sentimiento de inadecuación, con desamor que por lo generalmente propicia una baja autoestima y eso en ocasiones provoca actitudes y conductas autodestructivas e incluso delincuenciales. Hay un estudio de una investigadora mexicana del Colegio de México, Elena Azaola, realizado con una muestra estadística bastante grande y significativa de reclusos, de gente que está en prisión en todas las cárceles de nuestro país y descubrió que en su mayoría el 80% de estas personas a los 12 años ya tenía una situación de desvinculación con su familia, casi siempre viviendo con la madre, lejos del padre, resintiendo la ausencia del padre y además de lo que se acuerdan, pues dijeron muchos en esta encuesta de Elena Saola que era un papá violento. Y ellos mismos, pues perpetuando esa misma violencia, muchos de ellos por eso, en prisión y otros, pues por diferentes causas, muchas de ellas por vincularse al crimen organizado. Y decían que ahí sí que valoraban su presencia, sí que le decían, tú puedes, y en ese círculo de hombres muchas veces, con presencia masculina, veían algunos significados para pertenecer a esos grupos delincuenciales. Y con respecto a las necesidades insatisfechas de las madres solas en general, son muchísimas, dependiendo de cada mamá en lo particular, y se agregan las más diversas necesidades. Les preocupa no pasar tiempo suficiente con los hijos, y en ocasiones la falta de supervisión y la falta de ayuda para estar con los hijos durante el tiempo que no están en casa propicia un desarrollo deficiente que tienen que sumar a su gran desorientación generacional, atribuida también a los conflictos que les crea la ausencia del padre y la poca presencia de la mamá que trabaja.
Y es que la participación activa de los padres en la educación de los hijos y el acompañamiento emocional, sobre todo, es realmente lo que ayuda a los jóvenes y a los niños a formarse integralmente. No es solo el hecho del pago de la pensión alimenticia lo que involucra una paternidad responsable. Es mucho, muchísimo más. Definitivamente, la figura del padre es insustituible y el pago de la pensión, creo yo, que los acerca, así sea para cuidar de sus intereses, porque muchos piden cuentas de la pensión que le dan a la mamá. Sin embargo, tiene que hacerlo de una forma respetuosa para que además no haya necesidad de ver al padre con restricciones de parte del juzgado. Y el grupo más numeroso de mamás solas está constituida o constituido por las mujeres divorciadas o separadas o abandonadas. Después le siguen estas chicas, las que llamamos madres solteras, es decir, quienes nunca convivieron con el papá de sus hijos, y finalmente están las viudas y las madres solas por elección. Y en esta categoría de madres solas se pueden estar también las mamás cuyos maridos tienen un trabajo fuera del lugar donde viven, ¿no? Las señoras que tienen un marido migrante, que muchas veces ya no regresa, y más ahora por todas estas leyes que se han endurecido en los Estados Unidos. Y bueno, es muy triste lo que pasa en México, en la República Mexicana. Hay muchísimos poblados que están prácticamente constituidos por familias monoparentales. Se quedan solas las abuelas, las madres, los hijos. Cuando los hijos cumplen 15, 16 años, se van del otro lado, muchas veces antes. Sabemos que hay muchos infantes, niños menores, que se van del otro lado, generalmente migran para los Estados Unidos sin acompañamiento, lo cual también es un peligro y un riesgo enorme. También las familias de jornaleros se quedan solas, de trabajadores de las plataformas petroleras, de los conductores de tráileres que recorren grandes distancias y tienen que ausentarse muchas veces por semanas enteras, y a esta figura del padre se le llama padre periférico. Preguntas a responder fruto del discernimiento que a mí me provocó. ¿Por qué tantos niños no reciben pensión alimenticia? Primero, el padre o madre en su caso niega a dársela, no le alcanza o se la da a otra familia o a la mamá, a su mamá. Que ella, poco solidaria con sus nietos, reclama para sí el dinero del hijo porque muchas veces lo tiene en casa. Segundo, la madre del padre, o sea, la abuela prefiere que le llegue a ella, ya lo comenté. Tercero, el padre no se siente responsable, imagínense ustedes, no se siente responsable de los hijos. Cuarto, el padre duda de su paternidad. La procreación careció de un vínculo estrecho de compromiso y de amor. Duda de su paternidad. Ahora ya hay, afortunadamente, medios para saberlo, pero por ejemplo aquí en México la prueba de ADN corre por cuenta de la mamá que está haciendo el trámite del reconocimiento de paternidad. No sé en otros países cómo sea. Quinto, no están informados los papás y las mamás sobre la posibilidad que les brinda la ley de recibir la pensión. No se tiene conocimiento, aunque parezca raro. Hay que empezar por sensibilizar, por hacer campañas, por pasarlo de viva voz o de voz en voz. ¿Por qué tampoco las mamás tienen esa pensión alimenticia? Porque se cansan de pedirla. O el papá paga 2, 3, 4 meses y luego ya lo suelta. ¿Por qué también el deudor alimentario cumple y luego ya no? Octavo, las mamás no quieren recibirla por razones muchas veces de orgullo o para estar tranquilas o para que el marido no entre a su casa a mandarlas por problemas, por acoso, etcétera, por parte de su expareja. 9, hay tortuguismo administrativo en los tribunales. 10, no hay medios suficientes para que llegue a las familias. Y 11, el deudor alimentario en general no teme a su falta de cumplimiento de la obligación para otorgar la pensión alimenticia, porque pues esto, la verdad, es que no se sigue. Otra pregunta del discernimiento, ¿en qué afecta el incumplimiento de este derecho?
Pues primero que nada, las madres que no reciben la pensión se sienten agobiadas, como decíamos. Hay descuido de los hijos. Se les complica mucho el ejercicio de su maternidad. Segundo, hay desesperación por conseguirla. Sufren mucho por ello. Tercero, ellas mismas están empezando de forma masiva a no querer hacerse responsable de los hijos bajo la premisa de mejor antes lo dejo a él con sus hijos y yo quedarme sola con un paquete tan grande con el que no voy a poder cumplir. Y les decía yo que esta es la parte más preocupante. Cuarto, los hijos desarrollan sentimientos de abandono, de inadecuación, baja autoestima, resentimiento, odio, venganza, depresión, agresión, conductas autodestructivas, búsqueda del mundo de lo masculino en otros hombres y así como les decía, buscan, aunque sea, formar parte de la delincuencia organizada. Estoy hablando de la mayoría, por supuesto. Hay hijos que se crecen ante la adversidad. Hay hijos, sobre todo si se tiene Dios en casa, si la mamá les muestra un camino de esperanza a través de su actitud, que crecen bien. Pero estoy hablando de la mayoría de los hijos para saber cuál es el tamaño del problema, porque si no vemos la realidad, no podemos actuar en consecuencia. Quinto, los hijos creen que no fueron lo suficientemente importantes para el padre. 6, las madres buscan rehacer su vida para ayudarse a mantener, a veces con parejas agresoras y acosadoras. Hay mucha violación por parte del padrastro. En una desesperación buscan a cualquiera en el camino. Y si ya fallaron una vez, pues vuelven a tener bebés y así se perpetúa el problema. Séptimo, algunas madres sin proponérselo vuelven a los hijos codependientes, miedosos, poco sociables. Hasta les tienen que pedir permiso a las madres de si puedo salir, de si puedo trabajar, de si puedo hacer, etc. 8, los hijos que crecen sin padres son por lo general fácilmente influenciables por pseudo líderes o grupos indeseables. Y es que con tal de pertenecer, aceptan involucrarse incluso en estas acciones delincuenciales. Y 9, más pauperización, menos oportunidades para salir adelante, menos grados académicos, más probabilidad de malas decisiones. En la parte del actuar, ¿qué se puede hacer frente al derecho irrenunciable que tienen los hijos para ser protegidos por sus padres? Pues primero que nada, buscar el cumplimiento de la ley con medios más eficientes. Segundo, sensibilizar sobre el problema a la sociedad entera. Tercero, propiciar menos embarazo en los adolescentes. Más educación para amar, más educación en su sexualidad. Que ya sea un tema normal, común, lo ha dicho el Papa Francisco. Hay que hablarlo abiertamente. Hay que fortalecer a las familias. Hay que erradicar la violencia en contra de las mujeres. Hay que prevenir con información y desarrollo de competencias parentales. Hay que dar más apoyo de educación de tiempo completo a los hijos. Hay que propiciar los grupos sanos para que los hijos desarrollen sus habilidades sociales, sus principios morales, un Estado que apoya a las madres en la labor, en la formación de los valores. Trabajos donde se pueda dar apoyos a las madres, guarderías, centros de tareas, horarios compatibles con la educación de los hijos. Yo realmente confío muchísimo que las condiciones para las madres que educan solitario a sus hijos mejoren. Hoy en día las familias más pobres son las que están jefaturadas por una mamá que, como decíamos, no alcanza a cubrir sus necesidades más apremiantes y caen desafortunadamente en el grupo de pobreza alimentaria y van formándose en fila, excluidos, como dice el padre, descartados, desheredados, heridos. Desafortunadamente los esfuerzos de la sociedad civil no han podido realmente incidir de forma significativa en políticas públicas y de trabajo o en las leyes para hacer que los padres se hagan cargo de la pensión alimenticia y mucho menos de algo que yo llamo la pensión emocional, que para mí es la más importante. Muchas familias de los círculos de encuentro, muchas mamás me dicen, oye Julieta, fíjate que el papá no paga pensión alimenticia, ¿qué hago? ¿Ya le prohíbo ver a sus hijos? Y yo siempre les digo, no, los hijos tienen derecho
Así como tienen derecho a la pensión irrenunciable, también tienen derecho a tener la presencia de un padre insustituible como figura. Pero claro, y además hasta les sirve porque cuando ven las necesidades de los hijos, se apuran a dar esa pensión alimenticia. Me han tocado muchísimos, muchísimos casos, pero como sociedad no podemos quitar el dedo del renglón. Podemos seguir influyendo en la búsqueda de la justicia, en los esfuerzos para pues que las familias y sobre todo las mujeres no desfallezcan en el esfuerzo. Y voy a compartir en estos 10 minutos que me quedan, voy a compartir la pantalla nuevamente. Les decía que hay un avance, afortunadamente, en algunas propuestas que he seguido durante muchos años y este año se pudieron concretar y consolidar. Y a mí me llena de un gran orgullo porque van en favor de todas estas familias que en muchos casos, sobre todo en la zona rural, son más numerosas y que no tienen, como decíamos, ni siquiera para alimentar a sus hijos. Y esas madres que a lo mejor teníamos antes, que nos ayudaban en la crianza, mientras que nosotros salíamos a trabajar, la vecina, la cuñada, la hermana, la amiga, la madrina, que nos ayudaba, hoy todas esas mamás están trabajando. Y bueno, les quiero contar de estas dos leyes en favor de para garantizar la pensión alimenticia, pero sobre todo hacia la sensibilización de la buena crianza por parte de los padres. Y esto es que en México se han aprobado recientemente dos leyes. Una, la del registro nacional de obligados alimentarios, que en otros países, sus países ya la tienen, ahorita vamos a ver en cuáles, pero que va a tener concurrencia en los 32 estados de la República Mexicana, y eso es una gran alegría, que prohíbe a los padres salir del país, a los padres deudores morosos, no les deja salir del país, no les deja sacar una licencia de conducir, no les deja enajenar bienes, no les deja sacar un certificado de no adeudo por si quieren volver a casarse. Y bueno, no necesitaríamos de nada de esto, es un registro público, no necesitaríamos de nada de esto si realmente se cumpliera con la obligación de los padres. Y otra ley que se aprobó recientemente, esta tiene carácter constitucional. Las reformas fueron a la Carta Magna y por ello, todas estas semanas nosotros hemos luchado como mujeres para que se apruebe en los estados por lo menos 50% más uno para que se dé la declaratoria. Ya tenemos más de 20 estados que se unieron y ratificaron la ley 3 de 3. Nosotros, las feministas, decimos así, ley 3 de 3. ¿Qué es esto de la ley 3 de 3? Pues la ley 3 de 3 es que ningún agresor al poder, ni deudor alimentario, ni tampoco una persona que tenga una mala conducta sexual y que haya sido sentenciado por eso, o que tenga también haya ejercido violencia en el ámbito privado o en el ámbito público. Y este es un gran avance porque ninguna persona que tenga un cargo público, ya sea por adjudicación o por elección, va a poder estar en su puesto si debe alguna de estas tres cosas o si tiene sentencia por una de estas tres cosas. Así es de que yo creo que ha sido un buen año para las mujeres en este sentido. ¿Por qué es tan importante este pago de la pensión alimenticia? Este es un principio de la deuda que como deudores alimentarios tienen, que no es negociable, que tiene su origen en la ley, que es de orden público e interés social, que es una deuda de carácter preferente, que es inembargable, es imprescriptible y es intransferible, como decíamos, es un derecho intransferible y su cumplimiento parcial no lo extingue. Estos son algunos argumentos que nosotros pues siempre llevamos a las cortes, llevamos a los juzgados, y yo siempre les digo a las mamás solas, llévense esto, apliquen esto, defiéndanse ustedes mismas, porque muchas veces los abogados machistas terminan defendiendo a los maridos que no quieren, exmaridos o padres, no padres de los hijos que no quieren pagar pensión alimenticia.
En derecho, muchos países nos llevan la delantera. Rápidamente les digo que en Canadá fue el primer país que realizó acciones para que restringiera licencias de conducir. Esto en 1996. Estados Unidos restringe licencia de conducir, acceso a una jubilación y reembolso de impuestos. En Uruguay no se otorgan ni renuevan créditos, no se expiden tarjetas de crédito. Las entidades públicas no contratan bienes ni servicios de un deudor moroso. La inscripción dura 5 años. El juez a petición de parte puede decretarle reinscripción cuando se acredite que continúa el incumplimiento. En El Salvador, Colombia y Ecuador, el papá que debe pensión alimenticia no sale del país. En Colombia también se cuenta con un registro único nacional de cuotas alimentarias. No se les otorgan créditos, no tienen acceso a ningún cargo de elección popular. No pueden contratar trabajadores que deban pensión alimenticia. La empresa puede contratar deudor, pero va a realizar los descuentos para dárselo a la mamá. En Venezuela se impide la salida del país al deudor, se impide la enajenación de bienes, se evita el traslado y se agravan los bienes inmuebles y muebles. En Perú hay un registro de deudores alimentarios ya desde hace muchísimos años. En Argentina se crea también el Registro Nacional, que comienza a funcionar en el 2004. Implica que las instituciones y organismos públicos, provinciales o municipales no darán curso a operaciones bancarias, se niega la obtención de créditos, no se otorga la licencia de conducir, no se podrá ser proveedor de provincia, municipios ni organismos descentralizados, no se otorgan habilitaciones para la apertura de comercio, en fin, las sociedades están cerrando filas en favor de las madres solas. En Francia, al que debe pensión alimenticia y no participa activamente en la educación de sus hijos, lo espera a la cárcel. En España incluso hay un fondo de garantía de pago de alimentos que asegura a los acreedores alimentarios una asignación económica en el caso de que el deudor no pague. Y esto se presenta con cuantía máxima de 100 euros al mes y solo por 18 meses, siempre y cuando las pensiones alimenticias hayan sido decretadas por órgano jurisdiccional. Avanzando, pero todavía, por desgracia, no es suficiente. Todavía nos falta tanto por hacer. El Papa nos dice, una iglesia en la que sus miembros, especialmente los fieles laicos, aprendan a leer e identificar los signos de los tiempos y responder conforme a los principios de la doctrina social de la iglesia y con los valores cristianos caminará los senderos del Espíritu. Nos dice el Papa Francisco, será una iglesia fiel. ¿Qué podemos hacer nosotros como sociedad para acompañar a las familias? Y además el Papa dice algo con respecto a las mamás solas en Amoris Laetitia, párrafo 49. Dice, por ejemplo, si una mujer debe criar sola a su hijo por una separación o por otras causas y debe trabajar sin la posibilidad de dejarlo con otra persona, el niño crece en un abandono que lo expone a todo tipo de riesgos y su maduración personal queda comprometida. En las difíciles situaciones que viven las personas más necesitadas, la Iglesia debe tener un especial cuidado para comprender, consolar, integrar, evitando imponerles una serie de normas, como si fueran una roca, con lo cual se consigue el efecto de hacer que se sientan juzgadas y abandonadas precisamente por esa madre Iglesia que está llamada a acercarles la misericordia de Dios. De ese modo, en lugar de ofrecer la fuerza sanadora de la gracia y la luz del Evangelio, algunos quieren adoctrinarlo, convertirlo en piedras muertas para lanzarlo contra los demás. Me gusta muchísimo cómo apoya de esta manera el Papa Francisco a las mujeres, en especial a las madres solas, en este sentido. A veces se les quiere adoctrinar, llega la mujer sola a la iglesia con tantas necesidades, con ganas de sentir un aliento, una esperanza, un amparo, y se les dice, sí, pero tú no te puedes volver a casar, tú eres una mujer que no puede comulgar, tú eres un... Yo creo que lo que el Padre nos invita es escucharlas, acompañarlas desde su fragilidad, desde su humanidad. Ya estamos hablando del 40% de las familias, no es poca cosa. Tenemos que cambiar, permitirles que expresen sus sentimientos,
que no se queden con la tristeza, con el enojo, con la frustración, con la impotencia de no haber consolidado su proyecto de pareja por cualquier circunstancia. Merecen que su alma esté en armonía para dar cabida a la alegría y el amor, o a la alegría en el amor, como dice el Amoris Laetitia. Entonces, podemos también ayudarles a ponerse en paz con el padre de sus hijos y de sus hijas, ayudándoles en ese perdón, en esa reconciliación. Así haya sido una persona muy violenta, bueno, pues pones los límites. Perdonar no significa olvidar, perdonar significa estar en paz, tener un alma en paz, no llevar ese resentimiento, ese odio, esa intransigencia. Yo creo que ya es tiempo de perdonar y de perdonarnos a nosotros mismas y de pedir perdón. También las invitamos en los círculos de encuentro a que entender a sus hijas y a sus hijos en las emociones. Muchas veces nosotros estamos metidísimas en lo que nos está pasando y no entendemos qué les está pasando a ellos. ¿Por qué el niño o la niña cambió su conducta? ¿Por qué se encierra tanto? ¿Por qué no abre su corazón? ¿Por qué cada vez que va al padre regresa con el corazón destrozado, pero no nos cuenta nada? ¿Por qué es ahondar en la fisura que ya tiene en su alma? Por eso hacen un mundo aparte los niños y las niñas. Yo no entendía por qué mi hija llegaba de ver al papá y no me platicaba absolutamente nada de lo que había pasado. Pues era por eso, ya luego lo entendí. Pues hay que entender a nuestros hijos, enseñarles a las mamás solas o decirles que entiendan a sus hijos en las emociones. Otra cosa, no somos padre y madre. Ya lo decíamos, el papá es una figura insustituible. Lo específico del mundo de lo masculino no lo puede dar la madre, ese desarrollo psicosexual, emocional, en que la presencia del padre es importante, no se lo podemos dar. Sí recomendamos, si no hay un padre confiable, una figura masculina íntegra, entonces, y si no está presente para nada, pues que busquemos una figura confiable, una figura que pueda traer al mundo de lo masculino a los hijos. Pero la mamá no es papá y mamá. A mí me festejaban el Día de la Madre y el Día del Padre también. Y yo les decía, pero de ninguna manera. Somos madres tratando de hacer con muchos esfuerzos un doble rol, pero hasta ahí. Les recomendamos conectarse también con la energía de la vida, con tener ese derecho al tiempo propio. A veces no nos permitimos ni tener alegría ni ser felices. A veces actuamos con culpa por no haber podido cumplir con las expectativas que teníamos con relación al matrimonio y porque sentimos que le estamos quitando a los hijos la presencia cotidiana del padre, aunque la decisión de separación no hubiera sido tomada por nosotras. La culpa nos quita del pensamiento la posibilidad de gozo y de regocijo que nos merecemos por el solo hecho de existir. Así es de que pues hay que educar con alegría, educar para amar. Otra cosa que les recomendamos en los círculos de encuentro, que en muchos lugares lo hacemos de la mano de la parroquia, es demandar la pensión alimenticia. Les decía que muchas mujeres no tienen la menor idea de que existe. ¿Qué pasa si no demandamos? Porque muchas mujeres dicen, qué flojera, voy a estar yendo. ¿Qué pasa si no demandamos? Perpetuamos una injusticia, perpetuamos la impunidad. Si todas en este país demandáramos pensión alimenticia, de verdad, que ya no sería natural abandonar a los hijos. Ya no las pensaríamos dos veces. Ya no cortaríamos esa posibilidad, digamos, que tenemos también de que las exparejas, los padres de nuestros hijos estén con ellos en la tarea de la educación. Les corresponde también. Y finalmente les recomendamos organizar pues a su familia delegando tareas del hogar. Es importantísimo porque las madres estamos muy agobiadas. Las mamás solas necesitan hacer nuevos arreglos familiares para preservar sus pequeñas, grandes familias, marchando armoniosamente, y para ello hay que distribuir responsabilidades. Y dos valores que debemos impulsar en nuestros hogares como mamás solas son la solidaridad y la reciprocidad. Que la culpa no nos lleve a sobreproteger a nuestros hijos
pensando en que son víctimas de una situación que tal vez nosotros no elegimos. Y entonces por eso pues no les permitimos hacer nada y nos llenamos de responsabilidades, estamos muy cansadas, de verdad. Organicemos entonces a nuestras familias, delegando tareas del hogar. Invitemos a Dios nuestro Señor al hogar para ser el centro de nuestras vidas. El Señor está a cargo y en Él y por Él todo está bien. Y recordemos nosotros como mamás que con la actitud ante la vida que nosotros les demostremos a nuestros hijos, así ellos se van a entender el mundo.